Continúa el debate alrededor de la famosa zona binacional entre Colombia y Venezuela. Claudia Camila, ya llegó al Consejo de Estado la primera demanda para anularla. Gustavo, fue el precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el constitucionalista Germán Calderón España los que radicaron ante el Consejo de Estado esta demanda de nulidad simple contra el denominado Memorando de Entendimiento entre Colombia y Venezuela para la creación de una zona económica binacional entre ambos países. Según la demanda, dicho memorando fue expedido sin competencia legal, ya que ningún ministro ni jefe de despacho estaría facultado para firmar dichos acuerdos internacionales. Suscrito por la ministra de Comercio de Colombia con Venezuela, porque primero no tenía la competencia para suscribir lo que verdaderamente es ese documento, un tratado internacional, y segundo, porque ese documento atenta contra la soberanía nacional, contra la integridad territorial. La demanda también solicita una medida cautelar de suspensión inmediata de los efectos del memorando, dicen los demandantes, para evitar que se consolide una zona bajo injerencia venezolana en territorio colombiano, con posibles repercusiones en la seguridad, la economía y la autonomía institucional del país. Claudia Camila, gracias. Diana Saray, pues muchos sectores, entre ellos los políticos, pidiendo claridad sobre este asunto. Sí, Gustavo, ya por ejemplo, el Partido Movimiento Salvación Nacional radicó un derecho de petición ante la Cancillería en el que pide que se conozca y se revele completamente este memorando de entendimiento que el gobierno nacional firmó con Venezuela para crear esta zona económica. Enrique Gómez, que es el director de Salvación Nacional, afirmó que la Cancillería no puede seguir adelante en un proceso como este sin contarle al país qué realmente es lo que se está acordando con Venezuela frente a esta zona. Recordemos, Gustavo, que el pasado 17 de julio el jefe de despacho, que es Alfredo Saade, firmó este memorando de entendimiento, le dio la mano a Maduro, habló de unir a las dos naciones, y lo preocupante de todo esto es que esta zona de frontera incluye al Catatumbo, que es una región que, como lo decían ahora en el informe, es una región absolutamente problemática porque domina el narcotráfico y dominan los grupos ilegales. Sin embargo, en medio de todas estas críticas, el presidente Gustavo Petro ha defendido esta iniciativa y aseguró que esta zona económica no es para entregar la soberanía de la patria, sino para fortalecer la frontera entre Colombia y Venezuela. Ahora, algunos dicen que se están tirando los voladores antes de que comiencen las fiestas y que todos queremos saber cuál es el programa de la fiesta. Cristo, que basta con que se revele el memorando y todos tengamos una claridad sobre este particular. Claro, Gustavo, es que ahora que escuchaba la demanda ante el Consejo de Estado del memorando de entendimiento, yo me preguntaba, ¿qué demandaron? ¿Cuál es el objeto de la demanda? Hay el documento del memorando, en fin, yo creo que aquí se ha abierto un debate fundamentalmente porque el gobierno nacional no da a conocer el memorando. Yo creo que la opacidad y la falta de transparencia e incluso la forma como se presentó la reunión en Caracas, un viaje intempestivo, no la Cancillería, sino la ministra de Comercio Exterior y el jefe de despacho de la presidencia un poco lanzando arengas políticas desde Caracas, generó toda esta preocupación válida de la opinión pública, pero creo que hay que poner las cosas en sus justas proporciones. Gustavo, primero, esta no es una idea nueva, esta no es novedosa, esta no surge con Maduro y con Petro o con Chávez o Uribe anteriormente. Le doy un datico, Gustavo. Si usted mira, hay un memorando de entendimiento de Colombia y Venezuela de 1989, de los presidentes Virgilio Barco y Carlos Andrés Pérez, proponiendo con el apoyo del BID y de la CAF una zona de integración fronteriza en el estado Táchira y Zulia de Venezuela y norte de Santander. ¿Buscando qué? Libre movilidad de personas, fortalecer el comercio, proyectos de integración fronteriza que, entre otras cosas, se hicieron en su momento entre el norte de Santander y el estado Táchira. Buscar propuestas de promoción del desarrollo y la integración fronteriza es lo que desde la frontera siempre se le ha exigido a Bogotá y Caracas, porque las fronteras se sienten abandonadas por las dos capitales. Luego, el propósito puede ser bueno, pero si no se conoce el memorando, empiezan a lanzarse tesis que realmente parecen medio absurdas.
Gustavo, yo no creo que en ningún memorando se ceda soberanía de Colombia sobre el norte de Santander o Cesar o Guajira, o se planteen patrullajes en la frontera colombiana por parte de autoridades venezolanas. Entiendo que las fuerzas militares hasta el día de hoy, Gustavo, no han participado aún en ninguna reunión relacionada con el tema de cooperación en seguridad, y si no lo han hecho, uno esperaría que en el memorando no esté, por ejemplo, ese tema de la seguridad sin la participación de las fuerzas militares. Se necesita entonces mayor debate, mayor discusión, y para comenzar el debate como es, que se conozca el memorando de entendimiento y que ojalá se convoque la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para que se discuta a fondo. Esto es un debate serio. En la frontera se está esperando mucho desarrollo fronterizo, mucha integración. El comercio ha crecido, el bilateral entre Colombia y Venezuela en los últimos 3 años. Yo sí prefiero, Gustavo, una frontera abierta, que se esté conversando de integración con todos los cuidados, y no una frontera cerrada y bloqueada que afecta mucho la calidad de vida de la gente de la frontera. Entonces, publiquen el memorando y miremos qué es lo que contiene antes de estar haciendo todo este debate. Y obviamente eso comienza por el gobierno nacional. Son las 6 de la mañana, 19 minutos. Esmeralda, ¿qué dicen en el norte de Santander? Hola Gustavo, buenos días. Aquí hay muchas preguntas, además el gran interrogante, ¿por qué tanto silencio por parte de los dos gobiernos que no explicaron nunca a las partes involucradas en este proceso? Para los empresarios esta zona económica binacional sigue muy enredada, porque ni siquiera, Gustavo, se han terminado de hacer los ajustes a las medidas de reapertura fronteriza, como le explica Sandra Guzmán, presidente de los agentes aduaneros en frontera. Vamos a firmar memorandos de entendimiento con una frontera que todavía nos falta muchísimo y llevamos ya casi 3 años luchando porque esto se vuelva a componer como estábamos antes del año 2015. En norte de Santander, el alto comisionado de paz, Luis Fernando Niño, dice que no hay noticias de cómo funcionaría esto. No hemos tenido ningún contacto porque eso es una decisión netamente del gobierno nacional, de la Cancillería. Hubiésemos querido que en algún momento se tuviese en cuenta el territorio para poder tomar este tipo de decisiones, pero imaginamos que están avanzando en un documento macro que después será socializado y que también respetarán los puntos como de seguridad, soberanía nacional y otros. Para los militares en retiro, esto es un combustible para los grupos ilegales que delinquen en la frontera colombo-venezolana. El general en retiro, Jorge Mora. Nosotros los nortesantanderianos estamos sufriendo en carne propia lo que sucede en el Catatumbo y cómo el ELN cada vez está más empoderado, cómo más tiene un control territorial de esta zona y cómo más todas las economías ilícitas que pululan en una frontera porosa como la que tenemos los nortesantanderanos con Venezuela, pues el control total está en manos del ELN. Gustavo, el tema tiene mucho de largo como de ancho, porque lo que dice el gobierno de Venezuela es que esta sería la primera de 3 zonas económicas binacionales. Eso es lo que está pensando el gobierno de Nicolás Maduro para esta zona limítrofe con Colombia. Ha trascendido en las últimas horas el anuncio que hace el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, que la primera reunión para hablar sobre esta zona económica binacional se producirá entre los gobernadores de Norte de Santander y el estado Táchira el 2 de septiembre. Diana Saray, a propósito de este escenario geográfico regional, ¿cómo recibieron en el Catatumbo la decisión del gobierno de romper definitivamente los diálogos con el ELN? Pues Gustavo, con mucha desesperanza, porque usted sabe que al final es la gente de la población de la región la que sufre todo lo que pasa cuando un grupo guerrillero como el ELN sigue adelante con su actuar armado. La verdad, en la región, en el Catatumbo, había algún tipo de esperanza de que en algún momento se retomaran estos diálogos con el ELN, pero ya con las declaraciones del presidente Petro, que da por terminado completamente estos diálogos después de que el ELN secuestrara a agentes del CTI en Norte de Santander, pues ya la esperanza se acabó. Escucha a Enrique Pertús, él es el presidente del Consejo Departamental de Paz de Norte de Santander. Creemos que el presidente no tenía por qué rendirse fácilmente, ¿sí?, a un año de su gobierno, sino que tenía que agotar todas las vías, todos los canales posibles para volver a la mesa.
Sí, pero nos parece que ese acto de irresponsabilidad mediática que ha tenido, pues lo que deja es a los territorios como la subregión del Catatumbo, pues a una guerra total, si se puede decir, donde ya aquí no va a haber protocolos que de una u otra forma pues mantengan esa esperanza que todavía se mantenía de que volvieran a la mesa. Lo que es una realidad es que mientras estuvo el cese al fuego vigente con el ELN y con otros grupos armados, pues obviamente las cifras de violencia bajaron a números pues mucho más bajos que los registrados históricamente, pero ahora el Catatumbo tiene al ELN completamente en guerra, las disidencias del Frente 33 que no se definen si se desarman o no, a las autodefensas gaitanistas, y se han registrado, dicen los pobladores, la llegada también de las autodefensas de la Sierra Nevada. Vanessa, incluso hay muchas voces dentro del gobierno que comparten esa tesis de que no hay mucho futuro aquí, ¿no? Pues en las últimas horas estábamos conversando aquí en Caracol Radio, Gustavo, con Eduardo Montealegre, que es el ministro de Justicia, que es además el que está articulando todo ese marco legal para eventualmente seguir avanzando con los procesos de paz total, muy incipientes todos y ninguno pues todavía mostrando los resultados que se esperan por parte del gobierno. Y él mismo dijo, yo no confío en el proceso de paz del ELN, no le creo al ELN, no confío en el ELN, luego esto no tiene ni pies ni cabeza, continuar adelante con una mesa de diálogos del ELN. El presidente ya por fin parece que lo tiene claro, porque la verdad es que los colombianos lo hemos visto durante todos estos años, que el gobierno ha intentado hacerlo todo, pero el ELN no ha demostrado un solo milímetro de posibilidades de querer hacer realmente un proceso de paz en Colombia.